noches para todos, feliz viernes, es un gusto saludarlos nuevamente en este su programa, El Andén, programa de jóvenes para jóvenes, en el que nos subimos todas las semanas para hablar y analizar lo que ha pasado en Colombia, también en el mundo. Seguimos enfocados en nuestro país porque han sido semanas muy movidas, lo decimos siempre aquí en El Andén, semanas convulsionadas, así han sido las últimas semanas del gobierno del presidente Gustavo Petro, y esta se suma a esa lista con la polémica de los últimos meses, lo que tiene que ver con el coronel Oscar Dávila. ¿Qué pasó con el coronel Oscar Dávila? Al cierre de esta emisión aún no teníamos conocimiento sobre el dictamen de medicina legal sobre su muerte, si se trató efectivamente de un suicidio, como dice el gobierno del presidente Gustavo Petro, o si se trató de un homicidio. Don Juan Esteban Quintero, un gusto saludarlo, buenas noches para usted. Camila, muy buenas noches y gracias por esta invitación nuevamente al Andén. Y como usted lo menciona, cada vez más enredado, creo que son más las preguntas que las respuestas que tenemos acerca del caso de Laura Sarabia, de Armando Benedetti y por supuesto el presidente Gustavo Petro. Son más preguntas las que tenemos. Lo que se sabe hasta el momento es que Laura Sarabia, después de mucho tiempo, se pronunció y dijo que ella no tiene conocimiento de esa bolsa de dinero, pues por la cual se armó, digamos, que todo este escándalo a partir de su ex niñera. Bueno, eso es un nuevo elemento esta semana. Nuevamente la revista Semana publica un testimonio anónimo, o más bien no revelado, de un testigo que asegura que el gobierno del presidente Gustavo Petro, puntualmente él, recibió una bolsa con 3.000 millones de pesos. Él asegura, al igual que Laura Sarabia, su ex jefa de gabinete, que nunca ha visto semejante cantidad de dinero en una bolsa, y se defienden asegurando que se trata de señalamientos falsos, no solo de un testigo, sino de un medio de comunicación. El presidente Gustavo Petro le pide a los Gilinski directamente, con quien tuvo una muy buena relación en el pasado por cuenta de su apoyo a los movimientos de este grupo económico, que caigan en cuenta de lo que están haciendo en materia de periodismo, y los invita a la reflexión sobre el accionar de la periodista Vicky Dávila, que es quien ha estado al frente de todas estas revelaciones. Pero cambiemos de tema, démosle un respiro también aquí al Andén para hablar de agenda legislativa. Uno de los proyectos acogidos por el gobierno va a ser el tema central del debate hoy, que es el de regulación de cannabis para uso adulto, que sigue en la cuerda floja por cuenta de falta de votos para el gobierno. Una sesión atropellada de la cual vamos a hablar en instantes, pero al parecer, Juan Esteban, hay respiro para la reforma pensional aprobada en primer debate y para la laboral, que después de 5 intentos logra entonces que en la Comisión Séptima de la Cámara se apruebe o se dé el visto bueno a la ponencia mayoritaria, la ponencia del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y por ese lado también, Camila, ya digamos que la tranquilidad de que estos proyectos que ya han pasado por ese primer debate pueden ir a extras, y muy pendientes de lo que pueda pasar ahorita en esa recta final, precisamente con el tema del cannabis, que pues terminó siendo para el final. Exacto, estamos solo a 2 días de conocer cuáles proyectos se hunden, los que tienen que ver con actos legislativos y leyes estatutarias. Sigue en riesgo el código electoral, muy cuestionado código electoral promovido por el registrador Alexander Vega. Una semana muy movida en Colombia. El presidente Gustavo Petro estuvo de gira por Alemania, adelantando una agenda que tiene que ver más que todo con el tema ambiental, pero con los ojos, o más bien el corazón, en Colombia, porque tuvo que dar respuestas sobre estos temas que estábamos mencionando. Este es el Andén de Blue Radio. En segundos volvemos con el corazón de este programa, el debate, con un panel de lujo aquí en el Andén de Blue Radio. Continuamos con El Andén. Bueno, Juan Esteban, entonces, como lo anticipamos, ya llegamos al punto central de nuestro debate de hoy. Vamos a analizar las versiones a favor y en contra de ese proyecto de ley que, hay que decirlo, es de iniciativa legislativa. El autor es Juan Carlos Lozada, un liberal que tiene ciertas coincidencias con el gobierno. Esta es una de esas, pero también ha sido muy crítico. Y el gobierno, al ver el buen trámite, la buena mar, el buen viento y buena mar que tenía este acto legislativo en su primera vuelta, lo acoge y le da el respaldo para que finalizara, y se pensaba que iba a pasar el pasado jueves en esa plenaria del Senado, pero finalmente no tuvo los votos, le faltaron 5 votos, dice Juan Carlos Lozada, por cuenta de congresistas que estaban de viaje con excusas, uno que tenía COVID, dice él que esos 5 votos estaban ahí, pero lo que terminó pasando en medio de un fuerte agarrón entre la Alianza Verde es que Alexander López levantó la sesión sin dar opción a que se votara
el mismo jueves. La opción que tiene el proyecto ahora es que se convoque una sesión del Senado para el lunes festivo y para que su conciliación se pueda votar el martes en una sesión que por ley quinta, por cuenta del estatuto de la oposición, corresponde a los opositores del gobierno. Entonces vamos a ver qué pasa, pero para muchos este proyecto ya está enterrado. Es difícil, Camila, porque como usted lo mencionaba, Juan Carlos Lozada había mencionado en entrevistas que venía con muy buen ritmo precisamente porque había pasado por Cámara de Representantes, porque también de alguna manera ese Congreso se había revolucionado un poco con personas más jóvenes, con otro tipo de mentalidad, pero se encontró esa traba en el Senado. Y sabemos que el Senado es, digamos que, otro juego, ¿no? Pero bueno, ya para empezar este debate, a mi derecha tenemos las personas que no están a favor de que se siga con esta legislatura, con el tema del cannabis. Por eso tenemos a Jonathan Silva. Jonathan, bienvenido al Andén. Un saludo, gracias por esta invitación. Hoy digamos que estamos en un debate de interés nacional. Creo que es la primera vez que un debate en tema de drogas, como la marihuana, llega hasta el último debate. Creo que esto es, entre comillas, histórico para los promotores de esta iniciativa. Y bueno, aquí vamos a debatir sobre el por qué estoy en contra de este proyecto de ley. Perfecto. Y por otro lado tenemos a Nicolás Gómez, que también está en la misma... Goyeneche, le corrijo. Goyeneche, que también está en la misma orilla. Nicolás, bienvenido. Bueno, muy buenas noches a todos, a los que nos oyen por Blue Radio y a los que nos van a ver luego el domingo por Facebook. Feliz de estar acá debatiendo el proyecto de legalización de, en este caso, del cannabis, de la marihuana. No, como dice Jonathan, nunca había llegado tan lejos, pero quienes nos oponemos estamos listos para frenarlo en el momento que sea. Bueno, y en la otra orilla tenemos a dos panelistas que pues están a favor de que este acto legislativo esté donde esté. Marla Gutiérrez. Marla, bienvenida, analista política. Un gusto tenerlo nuevamente aquí en el Andén. Bueno, un saludo para ti, para todas las personas que nos están escuchando, por supuesto a los compañeros de discusión y de mesa hoy. Creo que es un proyecto supremamente importante, sobre todo por el tema de las libertades individuales, y creo que Colombia está avanzando en el debate, como lo dijeron los compañeros que están en contra. Es la primera vez que llega tan lejos y es supremamente importante para nosotros los colombianos, los que consumen y los que no consumimos. Yo no consumo este tipo de sustancias, pero soy una liberal que está a favor de las libertades individuales de las personas, de la capacidad de decidir de cada ser humano y sobre todo de estos ingresos, que ya hablaremos de esto más adelante, que le van a entrar al país con este proyecto que ojalá este lunes se pueda aprobar. Sí, ya hablaremos de todos esos aspectos. Para completar este panel, saludo esta noche a Fabián Higuera, asesor legislativo. Fabián, un gusto tenerlo nuevamente aquí. María Camila, buenas noches a toda la mesa y por supuesto a los oyentes, buenas noches. Pues ustedes decían ahorita que próximamente es posible que se hunda. Yo guardo las esperanzas. Creo que, como decían ustedes, es un momento histórico para el país y creo que estamos en el momento adecuado, en el momento donde de verdad podría este proyecto tener por fin una mirada y por fin tener ese momento histórico y un avance para el país. Entonces, la verdad que guardo las esperanzas, esperamos que este debate de verdad pueda prosperar en el Congreso de la República y sea pues una ley. Una realidad. Y sí, es que guste o no, Juan Esteban, lo que resaltan nuestros panelistas es cierto, y es que nunca había llegado tan lejos este proyecto, un acto legislativo 7 de 8 debates, que busca modificar el artículo 49, otros dos también, pero la almendra del asunto está en el 49, que tiene que ver con eliminar cualquier prohibición con el porte, consumo, distribución, producción y comercialización del cannabis a nivel nacional. Esto, por supuesto, va a dar cierto tipo de permisos específicos. Ya esto se definirá en la regulación de la ley, pero arranco entonces con Jonathan, que lo veo con ganas de debatir. ¿Por qué entonces, Jonathan, debería no aprobarse este acto legislativo si es necesario, como dicen los promotores, quitarle este negocio a la mafia, a quienes hoy lo hacen en la ilegalidad? Bueno, lo primero que quiero decir es que es falso que este negocio se le quite a la mafia. El gran problema de las regulaciones del Estado es eso, la regulación sobre todo en el tema impositivo. Más o menos aquí lo que sucede en Uruguay, por ejemplo, es que el producto se le coloca cerca de un 40-50% en impuestos, lo mismo que pasa en California. Esto hace que realmente el producto sea más caro si lo suministra una organización o
o una empresa que está regulada por el Estado, que es lo que ahorita los Países Bajos tienen lo que son también algunos nórdicos, tienen un gran problema, y es que si bien han sido muy liberales en estos temas y han legalizado el consumo, sobre todo en Países Bajos, ahorita el narcotráfico colombiano se les metió, y se les metió con mejor precio, en todos los sentidos, incluyendo la marihuana, incluyendo la cocaína, y ellos se están dando cuenta que ese mercado que supuestamente ya tenían regulado está empezando a disminuir y se está yendo hacia el narcotráfico. Curiosamente, los narcotraficantes colombianos ya no le están apuntando tanto a Estados Unidos, lo siguen haciendo, pero se están yendo hacia Europa. Lo mismo está sucediendo en Canadá. ¿Por qué? Porque esto es oferta y demanda. O sea, si yo pongo el debate en lo económico, si yo pongo el debate en los recursos económicos y que esto de alguna u otra forma va a traer ingresos al país, que es cierto, también va a crear una competencia ilegal. La ilegalidad no se va a acabar. México, un gran ejemplo. Esto no se ha acabado en México. México es uno de los 6 países que tiene el consumo de marihuana, digamos que legalizado. Me voy a colocar en una posición liberal. Si yo fuera un liberal, lo primero que yo digo al Estado, ojo con la regulación y con las licencias. Porque esto no va a ser un mercado abierto. O sea, si yo estoy a favor de la legalización de la marihuana y yo creo que yo voy a poder montar un negocio falso. Gran ejemplo, Uruguay. Curiosamente, George Soros una vez se legaliza la marihuana en Uruguay, llega, habla con Mujica, cuadran las regulaciones y no todos pueden meterse en ese negocio, sino simplemente empresas multinacionales muy grandes. Hace 6 años recuerdo al congresista Jorge Robledo en este debate y él decía, venga, es que aquí el problema es que se nos van a meter los gringos y las grandes multinacionales, y los que se creían que iban a hacer el negocio aquí, los productores pequeños, realmente les va a quedar imposible. O sea, esto lo hablo desde la experiencia internacional y es que tú mencionaste algo, el tema de las licencias. Aquí las licencias solo las van a poder cumplir, aunque todavía no lo han regulado. Vuelvo y repito, hablo desde la experiencia internacional. Solo la van a poder, ya usted ahí en su la van a poder cumplir estuvo multinacionales enfocadas y en eso, esto. y en eso yo le entiendo, pero algo que dicen los promotores de la iniciativa y que hay que destacar, que se tiene que definir en la regulación, Juan Esteban, es que precisamente ese no puede ser un argumento para negarlo, porque si se establecen las condiciones precisas para no solo productores, sino también pequeños distribuidores y comercios, incluso físicos en el país, el debate, o más bien el asunto, estaría enfocado hacia diversificar este negocio y hacer parte a todos los que quieran, y eso no se puede negar de entrada. No sé, Marla, como vea esto puntualmente. Ya Jonathan nos adentró en lo que tiene que ver con la implementación. Sí, claro, yo creo que Jonathan está especulando mucho con base a experiencias que él cree que han sucedido en otros lugares, pero lo que sucede en realidad es que para todo producto legal en el mercado, claramente hay, pues, por ejemplo, si nos vamos al tema de los cigarrillos, el tabaco, los vapeadores y sucedáneos, obviamente hay un mercado negro detrás. Pero ¿qué busca la regulación? Precisamente proteger a los consumidores. Entonces, cuando vamos a hablar de cannabis de uso recreativo y la regulación precisamente, estamos hablando de que no solamente estamos tratando de que sea algo legal y que los consumidores puedan acceder a esto fácilmente, que tiene el lado, claro, de los ingresos, los recursos, las pequeñas empresas, los comercializadores, bueno, todo esto que habla, por ejemplo, el gremio de Azocalcana, que es muy importante. Lo que realmente es importante acá también es este diálogo entre consumidor, y es decir, el usuario de estos productos, y las personas, la empresa, el Estado, porque ahí lo que hace es permitir que el Estado entre directamente a tener esta comunicación directa con las personas que están consumiendo el producto. Es supremamente importante. Ahora, el tema tributario. Bueno, van a ponerle un impuesto, bla, 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 todo lo que tú mencionas. Es completamente lógico que exista un mercado o unos subproductos que van a vender, pero es que actualmente todo el mercado, todo el mercado del cannabis es mercado ilegal. Claro. Entonces, si logramos que tengamos una empresa, 2 empresas, 100 empresas produciendo y vendiendo, comercializando, exportándolo, vamos a tener en cualquier escenario, muchos más ingresos de los que tenemos ahora, que son ceros. Entonces, hay que tener algo en cuenta, y es, yo apunto aquí es a la narrativa, porque aquí a todo el mundo se le está vendiendo en las calles, y obviamente hoy también se habla en el Congreso, no, aquí cualquiera va a poder ser empresario.
como tú lo dices, Marla, en eso coincidimos. Lo mismo pasa con los cigarrillos y con los vapeadores, pero recordemos que los que tienen de alguna u otra forma un monopolio son pocas empresas. Entonces aquí hay que desmitificar un poco, es que cualquiera va a poder hacer negocio. Tú decías algo, Cami, ya para darle la palabra a mi compañero Nicolás, y es, no todos, tal vez van a haber muchos no productores, pero sí muchos distribuidores legales, pero la ganancia como se espera y como se ha vendido no es la misma. Aquí yo todavía no he entrado al tema moral y al tema que de verdad yo defiendo, sino que lo estoy viendo desde una lógica de mercado que podemos tumbar los argumentos y lo que le están vendiendo a la gente hoy, que no es tan cierto. Jonathan, pero perdón, yo digo algo también en respuesta a Jonathan, y es sobre el tema de la regulación. La regulación siempre va a ser mejor que no regular y dejar que las empresas y las personas que distribuyen los productos no sabemos cómo va a ser la regulación, ¿no? Yo hablo con conocimiento de causa en este momento. Exacto, esos ejemplos los podemos ver. Claro, en este momento, por ejemplo, yo estoy de directora de un gremio de todos los temas de tabaco y todos los productos alternativos al cigarrillo tradicional, vapeadores, bueno, tabaco calentado, todo esto. Y uno que hace, si no hay una regulación clara en la cual las empresas pueden moverse, para eso están estas, digamos, este proyecto de ley. Y es supremamente importante lo que les digo, porque es que actualmente todo el mercado es mercado ilícito. Entonces podemos nosotros cultivar, portar una dosis mínima, y de dónde los ciudadanos están sacando una dosis mínima, no saben qué están consumiendo. Pero quedamos claros que los pequeños consumidores no van a tener el beneficio que se les dice, ¿no? A ver, Nicolás. Vamos en orden. Y me gusta que Marla, uno, reconoció que el tema es de cannabis recreativo, no ese eufemismo del uso adulto con el que intentaron durante todo el debate en el Congreso durante el último año tapar la realidad del problema y los posibles efectos que puede tener una iniciativa de estas. Y me gusta también, Marla, que hablemos de regulación, pero acá se nos ha vendido también la idea de que solo hay dos alternativas: o regular como lo quiere el congresista Lozada y los votos a favor que dice tener en el Senado, o dejarlo sin regular y dejar una prohibición absoluta, que no está, porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido súper laxa en el tema de drogas. De manera que yo sí creo que se puede regular, pero el enfoque que le están dando a la regulación, incluso desde el acto legislativo que se está debatiendo, para mí no es el enfoque que debe tener. Y precisamente porque lo están tratando como un tema de mercado, con lo que yo, que también defiendo las libertades económicas y las libertades individuales, podría estar de acuerdo, pero en este tema no, porque existe una alternativa que es la regulación para evitar el consumo, que creo que ese debe ser el objetivo país. No vender más. Claro, pero el tema es que si nosotros estamos en una lógica prohibicionista, un poco en el sentido de lo que tú dices. No, si es yo ilegal, no tengo una entonces, lógica. No, un momento, no es una lógica prohibicionista. Eso es lo que estoy diciendo. No nos pueden vender la alternativa de que la única regulación que sirve es la que están proponiendo. Se tiene que proponer una regulación que busque que se deje el consumo. En Portugal se descriminaliza el consumo, se sigue persiguiendo el narcotráfico y se da un enfoque terapéutico para los consumidores, que creo que es un ejemplo que podemos seguir en regulación, que no es lo que se está debatiendo en el acto legislativo y mucho menos en el proyecto de Gustavo Bolívar, que también está en tránsito en el Congreso. En ese caso, Nicolás, pues tú tocas un punto muy importante, y es esa orientación que digamos que se busca en estos tipos de proyecto de ley. En ese caso, pues hay algo que me llama bastante la atención, y se los voy a preguntar a ustedes que están en la orilla de que están a favor de que se legalice el uso de cannabis de manera recreativa, y es que de alguna manera le han tirado la pelota a los alcaldes para que regulen en qué lugares se va a poder, digamos, que desarrollar esa actividad. Y dicen que no se va a presentar en los colegios, que no se va a presentar cerca de las universidades, pero de todos modos no hay una ruta clara de cómo va a ser ese seguimiento para ver quiénes están consumiendo cannabis. Eso no está en el acto legislativo que están proponiendo, y debería estarlo. Debería ser una prohibición constitucional. Se ha contemplado. Digamos, el tema de los niños, es que antes de entrar a ese tema, yo quería decir un tema, y es la lucha contra las drogas en este país, que es, digamos que ya nos fuimos por la parte económica, pero yo quería entrar como demostrar lo poco efectiva que ha sido esta lucha, y además lo costosa que ha sido
y por otro lado nos ha demostrado que esta prohibición no es efectiva para luchar contra el consumo y contra el mercado ilegal. En ese sentido creo que hemos mirado esta lucha contra las drogas de una manera muy obtusa. Se ha perseguido por supuesto que al consumidor, al campesino, y no se ha mirado toda esa red y ese tejido que hay detrás de narcotráfico. Yo creo que como lo llevamos en este momento es inviable. Y esto que ustedes decían, sí, no ha contemplado algunas cosas. Yo creo que sí las ha contemplado, que ha seguido algunos ejemplos, pero que adicional es un gran paso. Los países donde se ha legalizado el consumo ha incrementado, o sea, ha incrementado. Los países donde se ha legalizado como México, el narcotráfico no se ha acabado. Todos podemos compartir un tema en común, y es que la lucha como se ha llevado contra las drogas ha sido un fracaso desde Richard Nixon, o sea, eso es real. Ahora, que como la propuso Nixon sea un fracaso, no quiere decir que ahora liberar esto, liberalizarlo, sea la panacea. Te pongo dos casos. El consumo incrementó en Uruguay, el consumo incrementó en Canadá, y el narcotráfico no se ha acabado en México. Entonces creo que el enfoque tampoco es tan, no sé, tan chévere y tan bonito como esperaríamos, sino que aquí también, y te voy a dar un ejemplo, Islandia, ¿cómo combatió el tema de las drogas? Realmente esto no lo combatió con un tema de colocar una tienda en cada esquina, sino a través de la cultura y el deporte, y así disminuyeron el consumo. Tal vez allá es un tema también liberal, y lo entiendo, pero han ido diciendo, venga, esto no funcionó, liberalizar este tema no funcionó, sino tenemos que empezar a enfocarnos en otros temas, y eso sí ha funcionado. Pero entonces, mire, Jonathan, ojo con decir que es que legalizar va a acabar estos problemas, porque no es verdad. No, es que aquí lo que vemos, estamos dando un paso. Y a Marla le quiero de... contestar algo que se me olvidó. A ver, Marla, no es especulación. Obviamente las experiencias internacionales tienen datos, tienen cifras y tienen experiencias que se deben tener en cuenta. Especulación es decir de algo que yo creo, oiga, yo creo que es así. No, hay unas cosas que son muy, muy serias. Entonces, hacia allá es hacia donde voy. ¿Qué te parece serio decir que Soros se sentó con Pepe Mujica a cuadrar No, es todo que el eso tema pasó. de la regulación, Es que y eso que pasó. Soros le susurró entonces al gobierno de No, no le Uruguay susurró, le en el metió oído dinero. decirles No cómo le tenían susurró, que le manejar sus metió asuntos plata. internos? Le Entonces metió para más de mí no 30 sí es le especulación. metió más de Ahora 30 yo quiero ir a millones un de tema que dólares. me parece supremamente importante, y es el tema de que estamos en esta mesa criminalizando el consumo, pues tachando y estigmatizando a las personas que consumen, y vemos que si se aumenta el consumo es algo supremamente negativo, en lo que a mi parecer no debería suceder en el Estado colombiano, porque Colombia no es un Estado paternalista, y en la lucha y estas libertades individuales que tanto defendemos, respetamos y alabamos a la Constitución del 91 por habernoslas dado, en este punto nosotros no deberíamos tildar como malo a una persona porque quiera consumir este tipo de sustancias. Lo que sí tendríamos que hablar es de un ataque, de una estrategia efectiva en contra del narcotráfico, y cómo vamos a tener unos precios e impuestos justos para que las empresas que entren no ingresen con un impuesto del 150% en estos productos, que claramente ninguno va a poder competir en ese escenario, sino con precios justos, con gremios decentes que puedan tener un sello de calidad claramente para Marla, estos Marla, productos. yo sí Espera, quiero A que ver, este vamos con país Nicolás, Jonathan, yo escuchemos a sí Nicolás. quiero que este país disminuya el consumo, y nos salimos un poco del tema del consumo en parques. La semana pasada estuve en un evento de propiedad horizontal en Chapinero con administradores de la localidad, y hubo un espacio para hacerle preguntas a la policía, y la queja constante fue el consumo reiterado y prolongado en los parques. Es un tema del que está hablando la ciudadanía, es un tema de preocupación para el que la policía hoy, por la falta de regulación existente, y eso lo reconozco, Eso. y por la entre comillas regulación que dio la Corte Constitucional con dosis personal y de aprovisionamiento, no puede enfrentar. Y la policía, la respuesta que está dando es: no puedo hacer nada porque estoy con las manos atadas. No puede hacer nada porque no está regulado. Pero si es estuviera que... regulado, y eso lo contempla el proyecto en este acto legislativo, cerca a los colegios, cerca a las universidades, dentro de las instituciones, no se va a poder hacer y queda prohibido. Esto lo dice el acto legislativo. Entonces, usted mismo está poniendo el tema. Hay un vacío en la ley. Hay un vacío. ¿Y cómo actúan los policías? Le estamos dando herramientas para poder... A lo que voy. Esto no se va a arreglar regulándolo como un tema de mercado. Se tienen que regular como un tema terapéutico, como un tema de estricta salud pública. Yo sí quiero, Marla, que en el país haya menos consumidores de drogas, aún de las legales, y que el consumo problemático de alcohol y tabaco se aborde, y se tiene que abordar, y se tiene que abordar cada droga, legal o no, con una regulación diferente.
para mí, las drogas, incluida la marihuana, estas drogas que hoy están prohibidas, que tenemos la posibilidad de regularlo con un tema de salud pública, como digo, terapéutico, que se no obligue llevando al consumidor a una terapia, obligarlo, porque eso sería criminalizarlo, pero sí se encuentra que está aportando en espacio público, en parques, en entornos escolares, que se pueda decomisar la sustancia en esos entornos, que se pueda llevar al consumidor a recibir, como pasa con los partes en el tránsito, que se le pueda Pero llevar Nicolás, a tener una jornada que le permita entender los daños y entender los riesgos. Eso que usted está mencionando de cierto modo es lo que pasa ahora, porque precisamente eso que usted está diciendo es lo que muchos dicen se aplica actualmente en Colombia. Hay una dosis mínima, hay incluso permiso para que las personas puedan plantar en su casa, tener su plantación personal, para tener su consumo personal de cannabis, de marihuana. Entonces, ¿cuál sería la diferencia y cuál sería la solución para finalmente combatir el problema de fondo? Y es la ilegalidad, porque ¿qué pasa? Con el actual panorama, con ese permiso del 86 de la dosis mínima, lo que tenemos es un gran mercado detrás de lo legal para seguir ampliando las ventas y la distribución de la marihuana. Yo entiendo la pregunta, Camila, y yo tampoco quiero que el consumidor de marihuana, que hoy la Corte Constitucional se lo permite, Sí. yo no quiero arrojar tampoco al consumidor a las manos de la ilegalidad. Tiene que pensarse en una regulación que, como digo, no tenga un enfoque de mercado, de soy una empresa y quiero venderte más y más y más cada día, sino que quiero que haya una regulación que tenga los pies en la tierra, que tenga un enfoque terapéutico, y como país, y ese es el debate que creo debe tener sobre todo esta reforma a la Constitución, si vamos a poner la marihuana en la Constitución, que es un poco exótico, pongámosla pero con un enfoque terapéutico que le permita al Estado asumir la responsabilidad Pero de eso quiere buscar decir- que el consumidor Pero es que ya consuma se puede menos utilizar la cannabis. marihuana con fines médicos y No, terapéuticos. yo no estoy el tema aquí, yo no el estoy tema aquí, hablando, más yo no allá de estoy hablando criminalización, del uso medicinal de la marihuana. Estoy hablando de que si vamos a permitir su uso, entre comillas, adulto, su uso recreativo, que el Estado busque que el consumidor deje de hacerlo, que el Estado busque y tenga un enfoque de, oiga, le voy a y que proveer el marihuana, verdadero pero problema cada es vez que- menos. Es que con respecto a los alucinógenos, el Estado, o sea, pedirle al Estado que le diga a la gente que no consuma o que él deje de consumir ciertas sustancias. No me gusta hablar de drogas, me gusta hablar de sustancias, que me parece como más exacto para este tipo de cosas. Es decirle, bueno, entonces, ¿por qué, por ejemplo, con la marihuana, con el cannabis, con todo esto, y el alcohol no es una sustancia alucinógena? ¿No es una sustancia que incita también a la violencia? ¿No es una sustancia que a largo plazo no le genera un efecto negativo al sistema de salud colombiano? Entonces, aquí también hay que mirar el tema de riesgos y daños que generan las sustancias y decir como que no queremos que se consuma cierta sustancia y queremos que otra sustancia se siga consumiendo, incluso que todos somos consumidores habituales del alcohol. Me parece, en mi punto de vista personal de Marla Gutiérrez, morronguería pura. Ahora, con respecto al tema de que el Estado tenga el monopolio de las drogas en Colombia, me parece que es un poco irresponsable, porque pues el Estado le va a entrar muchos recursos para los departamentos por medio de, pues obviamente el impuesto que le van a poner al cannabis, y pues claramente el Estado no va a querer luego dejar de percibir. Es que yo no quiero esto. que el A Estado mí tenga lo que el me monopolio parece- para enriquecer al a Estado, mí es lo que me porque parece- ninguna empresa va a asumir el No, a costo mí me de parece- buscar que el consumidor consuma menos. No, Pero eso lo tiene a el mí proyecto, pero el si acto. si hay empresas que lo hacen, hay empresas en mi gremio específicamente, que es el gremio de los vapeadores y todos esos temas de usos alternativos, que por ejemplo no quieren que en 10 años se consuman más tabaco, y lo he visto. Pero aquí el tema no es del Estado, el tema es de la responsabilidad social empresarial que van a tener Pero aquí sí hay- estos aquí- distribuidores. Aquí sí hay un tema y sí me parece un poco curioso que alguien haga una campaña para reducir su producto. O sea, cuando hablamos de mercado, eso no existe. O sea, claro, uno puede sacar un eslogan bonito y hacerlo, pero realmente eso no, Una lavadita de eso cara. no, eso No, no pero sucede, es en serio. eso no sucede en la práctica. Ahora, yo sí quiero dar una respuesta, sobre todo a Marla. Es que aquí algunos que atacamos a Soros se nos llama conspiranoicos. Yo les quiero decir, mira, aquí tengo un artículo el 17 de diciembre de 2013 en la BBC. El periodista Gerardo Lizardi publica cómo fue la financiación de George Soros en Chile para la legalización de la droga. En Colombia,
Ustedes entran a la parte de subvenciones de la página oficial de la Open Society y se van a encontrar cómo esta organización que la conocemos mucho, de justicia, dirigida por Rodrigo Primi, oiga, ha recibido más de 20 millones de dólares para cambiar el derecho en Colombia, para intervenir en la corte, porque también se han dado debates en la corte, o sea, litigio estratégico, eso se llama litigio estratégico, enfocado también en el tema de las drogas y las sustancias psicoactivas, pero sobre todo el tema de la marihuana y detrás, obviamente, el interés de la cocaína. No es curioso, perdón, no es algo irrelevante que cuando comienza este gobierno, Alexander Soros se sienta en pleno con todos los ministros de este gobierno, con 3 intereses. Uno de esos 3 intereses... Con todos los ministros, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Esa fue la reunión, se sentó con Petro, con la vicepresidenta Francia Márquez y con los ministros. Entre ellos también muy cercano a Alejandro Gaviria, que es gran amigo de Marla. Además han tenido una relación con Alejandro Gaviria desde que estaba en la Universidad de los Andes. Curiosamente, después del paso de Gaviria por la Universidad de los Andes, se triplicó la inversión de la Open Society de George Soros a la Universidad de los Andes. Bueno, más pero de yo 5 no millones de dólares. Más allá de lo internacional. Porque mencionaste un caso específico de Pero este lobby existe. Me parece rarísimo Y está las me fuentes. parece rarísimo que estando en el No, lo que ministerio pasa es nunca que me comentaron hay de una esta persona gran que está reunión. negando el lobby cuando sale la foto que Pero salen todos los Jonathan, medios venga, yo con le este entiendo Lo que lobby está diciendo poniendo es que estás plata. diciendo que se sentó con Mujica a literalmente escribir cómo se iba a hacer el tema en Uruguay. Bueno, y digamos Financió la Marla, legalización. pero ven, Jonathan, Financió a ver, la un legalización. Pero momento. Jonathan, más allá del lobby internacional, pongamos sobre la mesa otros temas. Por Claro, ejemplo, es que para allá pero vamos. Pero Jonathan, venga, Nicolás, Jonathan. a ver, un momento todos porque yo Pero el estoy lobby es muy haciendo importante. calma en la mesa porque yo entiendo el punto de que sí, puede haber muchos intereses como Jonathan los hay con absolutamente cada tema que se aprueba y se regula en el país. O sea, si usted mira esa regulación, mire a la del sistema carcelario, y porque estaban diciendo que esa también era para beneficiar a un montón de contratistas. Es decir, eso pasa en absolutamente todas las regulaciones y sin duda Tú sabes alguna que esto- aquí hay empresas muy grandes detrás de la regulación del cannabis en Colombia. Perdón, termino. Y eso no es nuevo. Más allá del tema de lo que Marla califica como conspiración, de lo que Jonathan dice tiene su segunda intención, yo les pido que nos quedemos en el tema de la regulación del cannabis en Colombia y lo que hay detrás de esto en lo que tiene que ver con cambiar un tema de salud pública y de acceso al consumo y a la comercialización de la droga a nivel amplio, a nivel plural. Entonces, Fabián, hablemos de eso. Entonces se aprueba el tema de la regulación. Digamos que los planetas se alinean el próximo lunes y pasa el milagro que esperan ustedes de que la regulación del cannabis sea una realidad. No es muy ingenuo decir que se va a cumplir a cabalidad que el consumo, entonces la persona que compra en la tienda permitida no sale y, perdón, se la fuma en un parque. Eso es lo que dicen sus opositores va a pasar. Sí, tampoco podemos ser mentirosos. Esto es un proceso que se ha venido dando y es el primer paso, María Camila. Yo creo que lo analicemos de esa forma, de ese momento histórico que al inicio de este debate lo hicimos, pero este acto legislativo contempla varias cosas que tampoco hemos tocado, como la publicidad, yo lo tenía aquí, la prevención, prohibida, ¿no? El consumo, la edad mínima, el registro, la publicidad. O sea, hay un montón de factores que se han contemplado dentro de este proyecto que nosotros no lo hemos revisado, que nosotros estamos diciendo como que es que ahora los niños van a fumar marihuana, están más acceso. De hecho, ustedes hablaban de algunos ejemplos internacionales, Uruguay, Estados Unidos. Incluso se ha demostrado que se ha reducido el consumo de estas sustancias en el 75% en Estados Unidos. Entonces, digamos, hay unos casos de éxito en el país, en diferentes países que ya se ha regulado. Por supuesto que hay unos vacíos, pero en Colombia también tenemos que hablar. La ley 30 del 86 nos dice, acá el consumo es legal. El porte es legal, pero la compra y la venta no. Acá hay un vacío, es el que tenemos que empezar a llenar. Claro, hay unas cosas que se tienen que revisar, que hay que ser delicadas, pero yo creo que
la dosis mínima, que al final, Claro. digamos, también las personas pueden tener más Pero, de 20 Fabián, plantas, mire, que es un ahí, montón Juan en Esteban, centro de Esteban, una pero me casa. llama la atención eso. La pregunta es para ustedes dos, para Marlo, Juan Esteban Fabián. o Fabián, porque Juan Esteban, si hoy no se puede controlar el tema de la dosis mínima, no hay suficiente fuerza pública para estar en los parques y evitar eso, y literal, eso es como una trampa a la ley, y pasa hoy, porque entonces cogen a la persona y es a buscarle cuántas bolsas diferentes tiene para ver si Hoy cumple está con el prohibido tema de la el consumo dosis en parques, mínima. ¿no? Exacto, Hoy y está y prohibido. pasa. No, hoy está en vacío porque los alcaldes no han querido regular el tema como se los ordenó la Corte. Pero Camila, esto es un tema fundamental y creo que pones el dedo en la llaga, y es que la dosis personal ha tenido enormes dificultades y ha supuesto enormes dificultades para las autoridades de policía para combatir el microtráfico, que es un macronegocio en las ciudades de Colombia. Para mí esta regulación no cambia eso. Esta regulación profundiza el problema porque va a impedirle también a las autoridades incluso revisar el tema de transporte y de distribución y de producción de la planta del cannabis, de la marihuana. ¿Por qué? Porque van a coexistir dos mercados. El mercado legal que ustedes quieren y el mercado ilegal, que va en países como Colombia, no como en Países Bajos, que va desde la producción en el campo hasta el consumidor. Y esto supone para las autoridades tener que entrar a preguntar cuando encuentren un cultivo de marihuana. Hoy pasa un poco con la medicinal, pero los permisos son más estrictos y está identificado. Va a tener que entrar a zonas del país apartadas a preguntar si la marihuana es legal, a enfrentar quizás permisos alterados, permisos falsificados que van a impedir luchar efectivamente contra el narcotráfico. En primer lugar- en ese caso, a mí me gustaría hacerle también una pregunta a Jonathan, que está pidiendo la palabra, y es que cuando empezamos el programa usted hablaba de todo el tema de las libertades individuales. Tenemos claro que sería irresponsable decir que sí, va a disminuir o va a aumentar el microtráfico, porque todo sería algo hipotético, pero en ese caso de que se aprobara la regularización, no estaríamos, digamos, que dándole valor a ese tema de libertades individuales que usted planteaba al inicio. Bueno, aquí obviamente las libertades individuales ya están garantizadas con la dosis mínima. ¿Listo? Eso digamos que ya está. Ya también está el tema, ya lo mencionaron en esta mesa, cuando se habla de la marihuana para uso medicinal, que eso nadie se opone, digamos, que a este tema. Ahora, aquí sí hay una preocupación de varios sectores, evidentemente, y es que cuando hablamos de salud pública, evidentemente, sustancias como la marihuana realmente afectan la salud pública. En este proyecto de ley, a mí me gustó mucho el concepto que emitió la Liga contra, espérame, me recuerdo bien el nombre, la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión. Ellos decían claramente, emitiendo su concepto, venga, una persona consumidora, sobre todo los adolescentes, puede tener 3 veces más, digamos que, o propensión a tener enfermedades cardiovasculares. Digamos que esto también se pone sobre la mesa, y es algo que normalmente sí sucede. Yo sí les voy a decir algo, y me gustó mucho la intervención de Humberto de la Calle, aunque estaba a favor. Él decía, vengan, esperen un momento. En el debate sí tenemos que tener algo muy presente, y es que no todos los contextos en Colombia el consumo se toma de la misma forma. No es lo mismo el consumidor del Parkway aquí en Bogotá, Regomelo, que el que consume en Ciudad Bolívar. Son situaciones muy distintas y condiciones diferentes, y esto aquí también se debería hablar de un tema diferencial. Esto se va a salir de las manos al que evidentemente lo hace desde su libertad individual, pero es que esto también afecta a la salud, así como el alcohol, estamos de acuerdo. El alcohol afecta a la salud, el cigarrillo afecta a la salud, y aquí tenemos que también promover campañas para que la gente no consuma. Ahora, no es lo mismo la marihuana que el cigarrillo, o sea, ya científicamente ya se sabe, y esto es un debate aún más amplio que no sé si lo alcancemos a dar acá, que realmente trae muchas más consecuencias fumar marihuana, sobre todo en temas de depresión, que cigarrillos, más que todo en temas de salud mental, y esto es algo que hay que poner sobre la mesa. La misma ONU lo decía, venga, hay más de 22 millones de personas que están en una enfermedad muy grave por el consumo de marihuana. Yo creo que es que hay que cambiar la forma de administración de la marihuana y del cigarrillo con productos alternativos, pero eso es otra discusión que espero que podamos dar acá también en Blue Radio en su momento, porque hay también varios proyectos de ley que quieren regular el tema. Pero yo quiero hacer una reflexión que no hemos visto, no hemos tocado a profundidad en esta mesa también, y es que estamos tratando este debate desde Bogotá, muy centralista,
pero la realidad y lo que verdaderamente busca este acto legislativo es que no se criminalice a la persona que está, al campesino que está produciendo esto. Que esas personas que son pequeños o grandes productores de esta mata, en cualquier lugar de Colombia, en cualquier municipio apartado, puedan lograr salir de esas estructuras que los tienen a ellos en este momento en crisis, que tienen a muchos municipios enteros que viven solamente de esto. Entonces creo que es supremamente importante para el debate, para todos los futuros debates y para lo que se haga esta visión y saber que esta discusión va más allá de si tú consumes en Chapinero, en Parkway o en Barranquilla, en el Prado o en Ciudad Bolívar, en Bogotá, sino que o en cualquier parque de cualquier pueblo de Colombia, porque el esto microtráfico ya no es un tema esto solo de las grandes verdaderamente ciudades. afecta a nuestros Pero, Marla, campesinos, el a debate nuestros será niños, a nuestro municipio. regulación. Marla, Y esta es una regulación... Marla, me y que- disculpas, pero el que cultiva, el que comete el delito de cultivar es porque no tiene otra opción. No, es porque no tiene otra opción. Yo No, sí entiendo. tiene más opciones. No tiene otra opción. Si el tiene más Estado ha Hay sido municipios en incapaz, Colombia donde entre el otras Estado por no Alejandro llega. Gaviria, el Estado ha sido No, pero me están estirando la Perdón, con Alejandro. Sí, yo No, ya pero- los invito a Pero parar Alejandro, ahí si con el escuchas tema. esto, lo interés, siento. pero toca Perdón, No, Fue pero te ministro recuerdo de que no Salud. trabajo para él. Es porque lo nombraron. Perdón por señalarte. Te lo reconozco que a mí Sí, también me qué incomoda pena, cuando pero me y pasa. también el llamado a Jonathan, eso no tiene nada que ver aquí y no hay ningún conflicto de interés, entonces, Nicolás. Y traigo a Alejandro Gaviria no porque Jonathan señalara, sino porque Alejandro Gaviria... Dicen, es que la guerra contra las drogas en Colombia se perdió hace rato. Pues que obviamente si renunciamos a la fumigación, si renunciamos a enfrentar el problema de los cultivos ilícitos durante el gobierno de Santos, pues obvio que esta guerra se perdió. No porque no se pudiera dar, sino porque el Nicolás, Estado te pregunto, ¿solo decidió por eso? claudicar. ¿Solo por eso? ¿Solo por eso que acabas de decir? Esta No, guerra- yo creo que han sido muchos factores, Por la rentabilidad. pero la lucha contra los cultivos ilícitos hasta el año 2010 estaba dando resultados positivos y estaba bajando el número de hectáreas, estaba bajando el número de toneladas producidas de marihuana y de cocaína. Se dejó de hacer esfuerzos para la fumigación y comenzó a aumentar el consumo, comenzó a aumentar el microtráfico, comenzó a aumentar el número de hectáreas. Entonces, es una guerra que decidimos de alguna manera bajar. Y lo tomó un gobierno, entre otras por unas negociaciones con estructuras ilegales. Pero yo sí quiero que no le mintamos a Colombia. Este tema de la marihuana, que mal llaman de uso adulto, no va a quedarse solo en adultos responsables consumiendo marihuana. Está demostrado, y lo demostró la Universidad de Berkeley en California, que en los estados de Estados Unidos donde se legalizó la marihuana, disminuyó la edad del primer consumo. Es decir, que cada vez jóvenes, niños de menor edad estaban consumiendo en estos estados donde se legalizó. ¿Por qué? Porque al legalizarla o al tener una regulación laxa con una lógica de mercado como la que están proponiendo, se terminó aumentando la disponibilidad y al aumentar la disponibilidad aumentó el consumo, sobre todo en menores de edad. Permítame, yo también le cuento, pues usted me está dando algunos datos. Yo quisiera también darles unos datos también internacionales, pero también locales. Está demostrado que si nosotros regulamos o legalizamos el consumo del cannabis en adultos, podríamos generar que cada hectárea de estos cultivos, y hablábamos ahorita, Marla, de las zonas rurales, no de Bogotá, tiene un potencial de crear 17 nuevos empleos formales. Estamos hablando que es casi que igual que en el mercado de las flores y demás. Entonces, digamos que viene, una oportunidad en términos económicos muy importantes para el país, y en cuanto a temas de exportación en Colombia, se evidencia que el sector cannabis se ha diversificado, y con la regulación del cannabis para uso medicinal, pues digamos que se amplió, se abrió la puerta, y yo creo, según las cifras y según yo lo estoy dando de acuerdo, se me va en este momento el dato, pero digamos que la diversificación que podríamos tener en el país para poder exportar el cannabis, aproximadamente tenemos $9 millones que podrían entrar, digamos, Pero, solo Fabián, este año. Pero ustedes, y para terminar, ustedes hablaban, digamos, en Estados Unidos, hay también muchísimos casos de éxitos donde todos estos recursos que se dieron, por ejemplo, en el Colorado en el 2015 y el 2017 se entregaron $230 millones al Departamento de Educación, también se entregaron a unas obras sociales. O sea, digamos que acá hay un recurso para poder ayudar a estas personas de las regiones que no tienen más oportunidades, y es una realidad de este país. No tienen otra oportunidad
podríamos generar empleo y adicional podríamos estos recursos financiar cientos de programas sociales dentro del país. Yo sé que ustedes no están, digamos que a favor de esta regularización, pero sí creen que se le puede hacer reparos. ¿Qué tipo de reparos se le podría hacer? Yo sí en este tema ya di mis posturas, intenté ser lo más objetivo en términos económicos, porque así comenzamos el debate, pero aquí también hay un debate de vida. Y eso yo sí siento postura sobre eso. La ONU, en su Oficina para las Drogas y el Crimen, dijo, 22 millones de personas están en el mundo, tienen un tema de trastorno por el consumo de marihuana y temas de salud mental. Pero eso es consumo abusivo, ¿no? Miren, esto no, o sea, este tema de la marihuana pero hay que diferenciarlo, sí lleva, pero sí les quiero decir algo, sí lleva el consumo recreativo, sí lleva a trastornos y sí lleva al consumo abusivo. Así pasa con el trago. ¿El trago está regulado? No, pues usted se puede consumir todo lo que quiera. Abusivo. Pero la marihuana, ojo, porque es que aquí también estamos hablando de un debate de salud pública en el país y un debate también de salud mental. Este discurso lo tenemos que dar. ¿Por qué nosotros nos oponemos? Este es un argumento muy fuerte para nuestras organizaciones, para las fundaciones con las cuales trabajamos, que hay organizaciones que trabajan con nosotros que cada 8 días están sacando gente de las drogas y han visto cómo se acaba su vida de las drogas, en especial la marihuana y otras sustancias. Pero ese es el debate que yo pongo sobre la mesa. Su punto, pero precisamente eso es lo que muchos sectores que promueven la alternativa dicen no es el punto final y no es el debate de fondo, porque ¿por qué no regularlo si precisamente usted ahí les estaría de cierto modo dando la razón? Porque el alcohol es muy malo cuando se abusa de él, y precisamente para evitar inconvenientes en materia de personas borrachas en momentos indebidos como las elecciones existe una ley seca. También precisamente hay un montón de campañas diciendo el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, y ya depende de cada individuo en un tema de cultura ciudadana mirar si es un alcohólico o no. Pero te voy a dar un dato. La misma ONU dijo, ojo, porque el avance en las políticas públicas en el mundo ha hecho que el consumo incremente. Realmente, por más campañas que tú hagas, que no lo contempla este proyecto, hay que decirlo, este proyecto no está contemplando campañas de prevención, sino que está enfocado en el último artículo. Pero eso fue una proposición. Pero miren, aquí lo que le está metiendo fuerza, ojo, aquí se le está metiendo fuerza es a la comercialización. Ahora, ¿cómo van a abordar el tema de prevención? El último artículo, como ustedes lo dicen, miren, tienen unos vacíos fuertes sobre este tema, porque también le han venido cascando a algunos sectores, no todos, sobre todo el pacto histórico, que además no terminó de dar el debate. O sea, iban a defender un proyecto que no terminaron de dar el debate. Le han cascado también a las campañas de prevención sobre este tema por impulsar la comercialización y el consumo. Cierro con esto. Sí incrementa el consumo en los países donde este argumento lo di al principio, donde se ha legalizado, y esa es la preocupación. Por eso hay 22 millones de personas en el mundo con trastorno, y sobre todo en los 6 países donde esto se ha legalizado. Bueno, a ver, me encantaba esa dinámica de ustedes ahí definiendo, compartiendo el tiempo. ¿Querías decir algo? Ya casi llegamos al final. Yo quiero entonces muy corto, Fabián, para que ya demos nuestras conclusiones sobre este debate. Pues aquí estaban dando números. Yo creo que durante el debate también dimos diferentes números donde demuestra que ha decrecido el consumo, que en los menores ha disminuido donde se ha legalizado, en los 21 estados de Estados Unidos, en en Uruguay y en los diferentes países ha disminuido. Yo creo que hay que pasar de suposiciones, y yo creo que hay que creer en la ciencia. Yo me baso en los números que dijimos durante todo el debate, que demuestra que se disminuyó y que claramente tenemos que seguir dando una lucha, porque es inevitable y es innegable que la lucha que nosotros llevamos contra las drogas en este país fracasó y que tenemos que dar. María Camila, sí, yo quiero hacerte una pregunta, Fabián, antes de que termines tu intervención, y me pareció muy importante lo que planteaba ahorita Jonathan, de cómo ves tú desde tu orilla el tema de esa prevención. En el acto legislativo sí lo toca, Juan Esteban. O
O sea, si hablan de la prevención y si hablan de un tema educativo y regulan el tema de publicidad. O sea que, digamos que también como se ha trabajado en temas con tabaco, con alcohol, Sí. Se ha utilizado esa Hay regulación un artículo- para poder la Pero lógica Jonathan, hay lleva un el artículo incremento. final, Sí. precisamente el tercero, que dice que esto se tiene que reglamentar. Estamos pendientes entonces así se aprueba, porque esto pasaría en los próximos 6 meses. Se nos acabó el tiempo. Nicolás, usted que sí es muy experto en eso de ser concreto, en 30 segundos su reflexión ¿Qué final. quieres decir, María Camila? Esto no María va, Camila. este proyecto no va a acabar las mafias que comercializan hoy marihuana ilegal. En los países donde se ha hecho, en el que mejor les ha ido, solo el 40% de los consumidores consumen legal, como Canadá. Esto es un informe de la Universidad de Vigo. Entonces, no va a acabar con las mafias. Si no va a acabar con las mafias, demos un enfoque que busque reducir el consumo y no un enfoque que busque aumentar los consumidores con una lógica de mercado. Es lo único que tengo por decir. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Un gusto haberlos tenido aquí en el andén de Blue Radio. Como ustedes pueden ver, es un debate interminable, pero espero aquí las intervenciones de nuestros panelistas en materia económica, en materia también de enfoque ético e incluso moral, puedan tener una visión más amplia de lo que es la regulación del cannabis para uso adulto, para solo mayores de 18 años, que es la propuesta que esperemos que va a pasar el próximo lunes o martes, si avanza o no en el Congreso de la República. Nos vemos el próximo viernes. Esto es el andén de Blue Radio.